un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, este es un nuevo episodio de Lo que queda del día. Gracias por estar allí escuchando y por suscribirte al podcast. Junto a Ulises Altea en las grabaciones, soy Paula Molina y para este episodio tenemos una conversación sobre economía, ya que se aplicó en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara la mega reforma del ministro Quirós. Vamos a conversar con el profesor de la FEN, Jorge Berríos, respecto a qué representa esta reforma en un momento de pocas holguras para el Estado chileno y altas turbulencias internacionales. Eso y más en este episodio. Y se aprueba en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en general, la mega reforma del gobierno del presidente José Antonio Kast. Solo concurrieron los votos del oficialismo y se ha abierto un plazo para hacer indicaciones hasta el lunes. Respecto a críticas de organismos técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo, el ministro Quirós dijo que estas eran observaciones de detalle. Vamos a conversar más respecto a esta mega reforma, pero también a otros temas que están en el horizonte económico nacional. Con nuestro siguiente entrevistado es Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de Negocios de la FEN de la Universidad de Chile y ha estado también exponiendo ante el Congreso. ¿Cómo estás, Jorge Berríos? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a Lo que queda del día. Partamos por su exposición. Ayer, de todas maneras, y pese a la premura con la que se ha avanzado en este proyecto, hubo espacio para las opiniones expertas. La que más llamó la atención fue la del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Dónde centró usted su exposición? Y comparte las preocupaciones del CFA. A ver, veamos primero el CFA. Okay. Lo que pasa, el CFA no critica de lleno el proyecto, ni tampoco dice que es malo o bueno bajo ninguna circunstancia. Lo que el CFA dice es que tiene ciertas aprensiones sobre las bases de cálculo las bases de cálculo económica sobre las cuales se basa el proyecto. Y esa es lo que muestra el CFA son las aprensiones. La reforma, si en régimen, tiene un costo aproximado anual de 4.400 millones de dólares. Entonces, el país enfrenta técnicamente un déficit estructural bastante fuerte y si usted analiza, y eso es lo que dice el CFA, los últimos 18 años, prácticamente de esos 18, 16 ha sido de déficit estructural. Entonces, ¿cuál es la aprensión? De que estamos con un déficit, gastamos más de lo que tenía, las variables con las cuales se hicieron los presupuestos de años anteriores estaban mal hechos, todas las variables macroeconómicas fallaron, más estipula que hubo reformas tributarias que no dieron ningún resultado y al contrario frenaron la economía. Entonces la aprensión que tiene es que dado esto, que hay un déficit, ¿cómo se va a sustentar? Dado que el crecimiento se espera en una proyección a 10 años más, ¿cómo se va a sustentar esta menos recaudación en la espera del crecimiento del país, considerando que el menor gasto que se va a recibir es ahora y los ingresos son a futuro? Esa es la aprensión que dice en términos generales el informe del CFA. Sí, es un buen punto porque efectivamente el Consejo Fiscal Autónomo no dice hay que hacer esta reforma o no hay que hacer esta reforma y no lo dice respecto a ninguna reforma. A lo que se limita, digamos, es a cumplir su rol y a presentar, por ejemplo, estas aprehensiones. Ahora, probablemente las autoridades, Mario Marcel y ex autoridades de Hacienda, no coincidirán totalmente en que todas sus variables fallaron, pero asumiendo que el país tiene un déficit y varios años de déficit, ¿cómo la solución a ese déficit puede ser generar más déficit y apostar, que es lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo, a una posibilidad de crecimiento que no es cierta, ¿no es cierto? No podemos adelantar, no podemos dar por escrita en piedra, digamos, mientras que la baja en la recaudación sí es una certeza. ¿Cómo la solución al déficit puede ser generar más déficit? Eso es. Y por eso que hay una crítica al pasado y de ese pasado salen las aprensiones de esta reforma. ¿Cuáles son las aprensiones que hay para atrás?
que nos desordenamos. Y tal como yo lo dije en la exposición ayer, inclusive en algún minuto, con toda la sinceridad, digamos, hacia cualquier persona, llegamos a un borde casi de irresponsabilidad financiera. Digamos, siendo bien honesto, digamos, en el sentido de que, sabiendo que hay un déficit estructural, se hace un presupuesto para gastar más, sabiendo que no se puede gastar más, y adicionalmente se sacan recursos desde otras partes para compensar lo que se proyectó mal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se dejan holguras. La deuda, eso es lo que ya pasó. Perdón, eso fue lo que ya... Ya, pero es que yo creo que si proyectamos hacia el futuro, porque lo que pasó respecto, o sea, a menos que los errores, a menos que la solución sea reiterar los errores del pasado, cosa que me imagino yo que no es. Entonces mi pregunta es, si miramos hacia el futuro, porque ya quedó bien claro lo que usted decía respecto a gastamos más, nos desordenamos, las variables fallaron, calcularon mal, en fin. Pero aquí donde estamos, un horizonte de 10 años es un horizonte bien largo, pasan muchas cosas en ese horizonte. Y esa es la aprensión. Entonces, ¿por qué le comenté lo anterior? Sí. Porque lógicamente, si yo voy a proyectar con esos escenarios, usted se queda sin holguras. No hay de dónde tomar en caso que se equivoquen. Suponga que una variable falle, suponiendo que aun cuando la DIPRES estima que son conservadoras, las proyecciones, ¿qué pasa si una variable no funciona? ¿Qué pasa si la economía global le pega un shock a cualquier economía, como pasó en la pandemia, como está ahora con el petróleo, y las variables no se cumplen? Dado lo anterior, no hay holguras. No hay holgura para endeudarse, y tienen dos opciones si falla alguna variable. O nos endeudamos más o entramos a cortar fuerte algunas partidas presupuestarias. Por eso le comentaba lo anterior, esa es la disyuntiva. Perfecto. Por eso la aprensión del CFA. ¿Cuál es la aprensión? La que yo le estoy comentando. Dada la contingencia y dado lo que pasó, la proyección que se está haciendo, aun cuando sea conservadora y aún todo lo que se está planificando, la aprensión es la prudencia financiera. ¿Y cuál es la prudencia? Que no hay holgura en la economía, no tenemos holgura. Y como no hay holgura, cualquier variable que se caiga, ¿cuál es la solución? O le inyectamos más deuda o rebajamos gastos. Y ahí es donde, si ya hay que rebajar con el déficit estructural que hay ahora, ¿qué pasa a futuro con tener que rebajar más deuda y dónde se rebaja? ¿Dónde se rebaja gasto? Esa es la aprensión. Eso es la aprensión que ha estado en las exposiciones, esa es la aprensión que han dicho muchos economistas, y no es una crítica al proyecto en sí, y no es una crítica que el proyecto no tenga que hacerse o no tengamos que crecer, porque estamos en la economía, chantados, estamos parados, y hay que destrabar la economía para que podamos crecer, porque tenemos un desempleo de la mujer del 10%, el hombre 8,1% y tenemos un promedio de 8,9% que ha sido persistente en el tiempo. Entonces, eso es lo que el Consejo Fiscal Autónomo estableció, las aprensiones que existen sobre la base de los escenarios económicos fiscales que tenemos. Ya, queda clarito, profesor Berríos, no hay holgura, por lo tanto, si algo no calza, o nos vamos a endeudar mal, dice usted, o vamos a tener que cortar fuerte. Ahora, hoy en el seminario que organiza Clapes UC, que es para analizar precisamente la mega reforma, lo que dice Felipe Larraín, que fue ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, dice, esta rebaja más rebaja de gastos puede generar un escenario, no es el término que ocupa, pero uno podría decir un escenario, digamos, sostenible, ¿no es cierto? Y plantea, sí, por ejemplo, que se vaya informando anualmente cómo se está avanzando en las metas. De esa manera se podría ir haciendo como un seguimiento y una corrección, imagino yo, que fuera año a año. ¿Cree que exactamente. ¿Cree que es una manera de enfrentarlo? Absolutamente, y es lo que debe hacer. Y por eso están los informes de DIPRES con respecto a la salud fiscal, inclusive el informe de la Hacienda Pública debería salir luego. Yo creo que esa es la forma. O sea, avanzar en este riesgo de la posibilidad de profundizar el déficit, finalmente. No, yo creo que hay que ver porque van a haber indicaciones, hay que ver qué sale de la reforma, si se aprueba o no, porque se dio la idea de legislar, por lo tanto hay que ver qué sale, y de lo que salga hay que ir monitoreando paso a paso qué cosas de lo que se apruebe, o de las indicaciones, o aquellas indicaciones que se agreguen, ir monitoreando qué es lo que pasa de lo que se vaya a aprobar. Perfecto, porque el proyecto no
necesariamente sale como entra, que es otra cuestión que se entiende, ¿no? Que hay un trabajo legislativo. Exactamente, y yo creo que hay algunas indicaciones y algunas apreciaciones que yo creo que se van a incluir dentro de las modificaciones que se hagan, ya sea ahora o después si pasa al Senado igualmente, yo creo que se van a incluir. Por lo tanto, después cuando salga la reforma o lo que salga, lógicamente hay que empezar a monitorear muy sensiblemente aquellas cosas que se aprueben por lo que conversábamos, porque nuestra situación financiera, fiscal es débil y tenemos una economía que está técnicamente parada, lo que ve el último IMASEC que tuvimos. Hay que ver qué pasa con el tema de la inflación, que todavía va a tener algunos tiritones producto del alza de los combustibles. Hay que ver el tema del desempleo que está parado. Entonces hay varias variables que hay que conjugar para destrabar esto a futuro. Hay harto para mirar. Lo invito a ver algunas de esas variables o algunos de los contenidos del proyecto, porque aquí hay un reparo al bien alto costo fiscal que tiene el crédito tributario al empleo. Son 1.400 millones de dólares al año. Entre 1.400 y 1.800. Ok, más alto todavía. ¿Cuán alto es eso? Porque así, desde la mirada del Lego, parece una cifra extremadamente alta. Es la segunda partida más fuerte de efecto fiscal. Ya, y esta en general hay una crítica más o menos transversal desde la economía al costo fiscal que tiene esta iniciativa, que además no necesaria ni automáticamente se va a traducir en una mejora al empleo. Esa es la crítica general. Y si usted lee la exposición que yo hice ayer, prácticamente, ¿cuál es mi aprehensión? Mi aprehensión, ¿cuál es? Si usted da el subsidio, lógicamente las empresas lo van a emplear. El problema es que no se sabe cuánto, en qué monto y en qué magnitud, por eso requiere algunos ajustes después de este ACAP específico. El problema es que las empresas hoy día han tenido varios efectos bastante negativos. Primero, la reforma de pensiones. Se agregó un 1% el año pasado de cargo del empleador y ahora en el mes de agosto se vuelve a agregar un 2,5 adicional hasta llegar al 3,5 que estamos. En la rebaja de las 44 a las 42 horas tiene, de acuerdo a David Bravo, que el mejor especialista que hay, y el tema de recursos humanos y todo el tema laboral, se estimó que más o menos el efecto de esto es cercano al 4,8% en los costos adicionales que van a tener las empresas de costo adicional. Entonces, si sumamos las de 44 a 42, un 4,8, más agregamos un 2,5 adicional de gasto por tema de la reforma de pensiones, es decir, el efecto que yo le doy a la empresa, claro, la voy a ayudar, pero no soluciona el problema de fondo que es el desempleo, soluciona el problema de las compañías, posiblemente de mejorar su flujo financiero, posiblemente mejorar la operación que tienen de costo, del alto impacto por los costos de la reforma y el tema de las 44, las 42 horas, posiblemente ahí mejore, pero eso no quiere decir que eso vaya tangencialmente a mejorar el crecimiento, va a paliar los costos en la empresa, pero no creo que una empresa vaya con la situación actual, vaya a contratar más gente y vaya a subvencionar el empleo, salvo que se le hagan correcciones como las que se ha oído, por ejemplo, que este subsidio sea a las nuevas contrataciones, no a las que están. Ya, claro, pero lo que ha dicho el ministro Quirós es que es una iniciativa que quiere mantener. Ha dicho que no es un subsidio al empleo, que es una protección al empleo formal de la gente que tiene un salario bajo. O sea, el ministro Quirós parece muy convencido de que efectivamente este es el camino para ese objetivo. Pues le digo, cada uno tiene su visión de ver las cosas. Pero aquí, una cosa que también dije ayer, yo creo que hay que ver siempre un poco el factor calle o el factor humano en estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando realmente en las empresas? Hay que conversar con las empresas, qué está pasando, qué aprensión, qué opinan las empresas con respecto, qué van a hacer, y sobre todo a nivel del sueldo que se está hablando, son a nivel de mediana o pequeña y mediana empresa. Jorge Barrios, todo esto, y usted decía, depende, ya estoy pensando de nuevo en el proyecto en general, que se cumplan las expectativas de crecimiento, en fin, depende de, por ejemplo, que no vengan golpes económicos internacionales, por ejemplo, en un escenario donde los golpes económicos parecen
más probables que improbables, ¿no? No estamos precisamente avanzando hacia una década de tranquilidad y orden en términos de la economía global. No, absolutamente. Y eso es lo que nos pasó, eso es lo que nos está pasando y por eso tenemos una economía muy parada. Fíjese que la economía, más del lado más financiero que de economía, que es mi área, los riesgos que uno mete al sistema o le mete al sistema, los riesgos hace que eso se transforme en determinados efectos en la economía. Nosotros le metimos durante 7 años muchos factores de riesgo a la economía. Y esos factores de riesgo que le metimos a la compañía, a la empresa, al país, esos factores de riesgo son los que terminaron determinando que estamos parados en la economía. Y por lo tanto, el destrabar la economía hacia adelante y con determinadas suposiciones o crecimiento, eso es lo que el CFA dijo. Chuta, oye, no es que no les creo, pero traten de simular algo más prudente o qué pasa con un shock como tuvimos, por ejemplo. Ayer el presidente de Estados Unidos decretó un alza del 50% en los aranceles al cobre. Gracias a Dios no nos tocó porque nosotros no tocó el cobre refinado, pero sí los semi-elaborados de cobre, que ya se había aplicado. No nos toca, pero lógicamente en los escenarios que tenemos, con el petróleo alto y con diferentes razones, lógicamente cualquier variable a futuro puede cambiar. Tuvimos pandemia en los últimos años, tuvimos un shock de que le metimos riesgo nosotros mismos a la economía, aparte de lo internacional. Entonces, lógicamente, son aprensiones. Y yo creo que esa es la que tienen que dilucidarse. Y yo creo que las discusiones que se están dando en las comisiones técnicas, en la Cámara de Diputados y las que se van a dar, es cómo despejamos que esas variables son efectivas, son prudentes, que se van a cumplir, o si no, qué variables se tienen que ajustar para hacer más creíble algunos elementos del plan de reconstrucción, de manera de que en realidad podamos destrabar la economía en la situación que está. Ya, pero todo esto con poca holgura y en tiempos globales de turbulencia económica global. Absolutamente de acuerdo con eso. Y el punto central que el CFE le puso mucho énfasis, le puso al tema de las holguras que existen, la poca holgura, y si no se cumple algo, al no tener holgura, ¿qué se va a hacer? Esa es la aprehensión que está en el informe, con diferentes matices por área, digamos, por así decirlo. Bueno, queda bien planteada la situación y profesor Berríos, la invitación es a volver a conectarnos aquí en Cooperativa para seguir esta conversación a la cual le queda todavía bastante debate. Muchísimas gracias. Así es, cuando quieran y un gusto y un placer hacerlo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas noches. Jorge Berríos de la FEN de la Universidad de Chile conversando aquí en Lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Y sabías que el cerebro humano, nuestro cerebro, puede seguir trabajando incluso cuando estamos bajo anestesia general? Es un estudio de un grupo de investigación del Baylor College of Medicine que ha descubierto que aún en estados de inconsciencia, por anestesia por ejemplo, ciertas áreas del cerebro continúan procesando sonidos y lenguaje de manera compleja. Lo que se hizo fue registrar la actividad neuronal directamente en el hipocampo de pacientes que estaban sometidos a cirugía. Mientras estaban anestesiados, el cerebro no solo detectaba cambios en sonidos repetitivos, sino que además parecía adaptarse y aprender patrones. La parte más sorprendente apareció cuando se reprodujeron historias cortas. Incluso dormidos o anestesiados, el cerebro seguía diferenciando palabras y categorías del lenguaje, como verbos o sustantivos. O sea, estaba conectado con su entorno. Aún más, las señales neuronales mostraban capacidad de anticipación. El cerebro parecía prever qué palabra venía después de una frase. Una cuestión que normalmente se asocia con la atención, y la atención de estar consciente. O sea, el cerebro siempre está intentando entender y predecir al mundo que lo rodea. El hallazgo, por supuesto, que abre muchísimas nuevas preguntas respecto a qué significa realmente estar consciente. Podría ayudar también al desarrollo de tecnologías para personas que tengan dificultades del habla u otros daños, pero deja una idea bien poderosa. Quizás nuestra mente nunca se apaga del todo. Y eso también es parte de lo que queda del día.
Un grupo científico ha detectado un hongo terrestre extremadamente resistente, capaz de sobrevivir a condiciones similares a las de Marte. Son temas que nos interesan en lo que queda del día, porque el hallazgo se realizó a partir de cepas que se encontraron en salas ya limpias de la NASA, en los espacios donde se ensamblan las naves y los equipos espaciales antes de que se envíen fuera de la Tierra. El principal foco de estudio fue el Aspergillus calidoustus. Según la investigación, este hongo logró resistir radiación ultravioleta, condiciones a las del vacío del espacio, simulaciones de ambiente marciano. Y seguía allí. Soportó incluso temperaturas de esterilización cercanas a los 125 grados Celsius, que son las que se usan para limpiar los equipos que van a Marte. Y el descubrimiento preocupa porque aumenta la posibilidad de que microorganismos terrestres viajen a otros planetas accidentalmente, como polizones en las misiones espaciales. O sea, la amenaza ya no es que venga vida extraterrestre a la Tierra, que se la traiga, sino contaminar otros mundos con vida que viene de nuestro planeta. Y esto podría afectar la búsqueda de vida fuera de la Tierra, por ejemplo, porque en una futura misión se podría encontrar, por ejemplo, microbios en Marte, creer que son alienígenas, y luego descubrir que en realidad son microbios que llegaron desde la Tierra en una nave espacial, como contaminación. También hay dudas respecto a si las actuales medidas de limpieza y esterilización son suficientes. Parece que no. Hasta ahora gran parte de los protocolos estaban diseñados principalmente para eliminar a las bacterias, pero no necesariamente a estos hongos extremófilos, capaces de sobrevivir en ambientes extremos. Y el problema es más relevante ahora que están aumentando las misiones al espacio. Y esto también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.